GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Un sarao de la Chacona se hizo el mes. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 10 de febrero de 2024 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. 300 años, casi 20 generaciones de esa época, con cambios continuos y adaptaciones entre grupos étnicos diferentes, religión empalmada, costumbres diversas y hasta cosmovisiones encontradas, y sobre todo una autoridad muy superior incluso a la propia corona que determinaba ciertas condiciones de relaciones internacionales. El virreinato de la Nueva España y la Iglesia. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros siempre distinguidos amigos, quienes amantes de la historia gozan de la experiencia excepcional al compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Y auditorio, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de 10 de febrero. Es un día especial porque estamos hablando de virreinato y el 10 de febrero precisamente se celebra, son 103 años del abrazo de Acatempan, que fue la reconciliación entre las tropas insurgentes y disculpen, que yo las matemáticas, ¿verdad? 204 años desde el abrazo de Acatempan, que fue en 1821, fue lo que vino ya a reconciliar el ejército insurgente con el virreinal y a consolidar ya un orden. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Así es, doctor. Muy buenos días, doctor. Mi hermano Nacho Salcido, a este público, en este mes de febrero, a mis amigos cumpleañeras y cumpleañeros de este mes, hoy día también San Luis Donaldo Colosio Murrieta, y también, y mes bisiesto, para los que nacieron cada 4 años el día 29. Aquí estamos en este episodio fascinante de esta pasión que tenemos por la historia. Gracias. Y bueno, como música de fondo vamos a tener Chacona, una canción muy propia de aquella época. Y entrando en el tema, Carlos, tú querías comentarnos la influencia que la Iglesia Católica, en particular el Papado Romano, tuvo sobre las colonias europeas, en particular lo que van a ser los virreinatos de la península hispánica, Portugal y España, en esa época, y que además fueron determinantes para los territorios y que los reyes los aceptaron. Así es, doctor, amable auditorio. El poder del papado, así es, y pareciera que, como dicen por ahí o decimos por ahí, más que las coincidencias son las diosidencias, porque es precisamente en el año 1492, fíjense, hasta parece, no sé, algo visionario, algo del karma, o no sé, o el universo que se confabuló. Sí, descubrimiento de América, entre comillas, pero también es el año que Alejandro VI es elegido como papa, y ha sido el papa que precisamente famoso por establecer, vamos a decir, una equiparación de un primer tribunal internacional para dirimir controversias. No había tribunales, no había todavía, después viene más adelante la evolución con Francisco de Vitoria y otros grandes publicistas, pero aquí lo que pasa es que Alejandro VI es elegido y firma 4 bulas. ¿Qué bulas eran? Eran documentos oficiales en los cuales se dirimía una cuestión jurisdiccional entre naciones. Firmó 4, una que se llama la Intercatera, 3 de mayo de 1493, la Eximi Devotionis, con la misma fecha,
La Dudum Siquem, 25 de septiembre de ese mismo año. Y se me está escapando otro dato, bueno, ahorita lo rectifico, pero al final de cuentas eran resoluciones precisamente para dirimir un conflicto internacional. En este caso, y estas 4 bulas se cargaron en favor de quién? De lo que sería el Imperio Español. Había una disputa, acordémonos más bien, cuando se empieza, cuando Colón inicia la aventura de descubrir nuevas rutas hacia las Indias, era la competencia contra quién, doctor Luis Alberto, contra los portugueses. Entonces ya cuando empiezan los primeros viajes, habrá que hacer una saga sobre precisamente viajeros y descubridores de este nuevo mundo. Perdón, Sí, no se te olvide que acababa de estar en Portugal Enrique el Navegante, famoso por haber hecho descubrimientos como el Cabo de Buena Esperanza Ajá. y otras. Por eso Y Magallanes Portugal, también en su momento. Entonces, Portugal era el país que en ese momento estaba realmente desarrollando todo lo que era las investigaciones ultramarinas. así es, y también casa de buenos corsaarios y piratas. Entonces, a la hora de ver los territorios, pues empieza la disputa, empiezan las primeras cartografías y demás. Y recordando esta frase de Nacho, que como lo repito en clase, aquí el dilema es cuando alguien dijo, de aquí para acá es mío y nace la propiedad privada. Así es, Bueno, fuera que fuera mía esa frase. Bueno, pues yo te la reconozco. Y aprovecho y mando un afectuoso saludo a mi queridísima clase de comercio internacional, precisamente el régimen jurídico del comercio internacional, allí en la Universidad Americana del Noreste, turno de la mañana. Bueno, cumplido el cometido, chavos. Muy buen grupo. Entonces, con parte de esa problemática, el Papa, dejándose influenciar, vamos a pensar, por la corona española, traza una línea imaginaria, así como el meridiano de Greenwich, pues el meridiano acá alejandrino, donde precisamente el que parte y reparte se queda con la mejor parte, y le deja el meridiano, lo que es el territorio del Brasil, que lo que sea de cada quien es bastante vasto y rico, pero todo lo demás en favor de España, donde entramos nosotros, donde entra inclusive, aunque ahorita es territorio norteamericano, la Florida, que inicialmente era española, y todo lo demás hacia el cono sur. Entonces, podemos decir que ya estaba cargada esa resolución. Todavía no sé, fue difícil determinar eso porque todavía se estaba con la creencia de que la Tierra no era redonda. Fíjense, cuestiones hasta geográficas. Carlos, todavía hay gente que lo duda. Bueno, pues está bien. Gente que tiene otros datos, Nachito, definitivamente. Pero es imposible a ti tomarte el pelo en esos temas. Entonces el punto es que esa disputa se queda en un tratado internacional de Tordesillas, 1494, después de 2 años así de, entre comillas, y de descubrimiento y demás, se ratifica en esta bula pontificia, que es una resolución jurisdiccional eclesiástica. No había ninguna otra autoridad, al Papa no podía negársele, pues ni modo, o sea, esta autoridad, o más bien se le reconocía como tal, como una persona, como una entidad, vamos a decir, entre comillas, imparcial. Entonces, pues también la iglesia tuvo que tener algún porcentaje, alguna tajada de todos. Entonces se firma ese tratado, se establece la separación o repartimiento para las dos naciones por esa línea imaginaria del norte al sur, cuando todavía no se sabía exactamente, vamos a decir, los paralelos, continentes, pero imagínense, pleno siglo, fines del siglo XV estamos hablando. Entonces, ahí es donde viene precisamente ese tipo de resoluciones. Después viene ya otras expediciones por Núñez de Balboa al Mar del Sur, lo que dice ahorita el doctor Luis Alberto, y luego entre 1519 y el 22 Magallanes Elcano, así nada más como algo ilustrativo. Y también pues quisieron hacer lo mismo los ingleses, los franceses, los holandeses, y nada más les tocó el caso de los franceses y holandeses, nada más lo que conocemos como las Guyanas, ¿verdad? Una porción muy mínima y se quedaron lo que fue con todo el norte de América. Pero hay que ver, entonces, conectar con un tema que ya tratamos en programas anteriores, que es lo que vendrán, pues los encomenderos y demás. Bueno, te resolví, pero también tienes que venir vienes a nombre del monarca, pero tu monarca tienes que venir también a nombre del rey, del papa, a evangelizar. E inclusive hay un vocablo especial que ahorita se me está escapando, que que se les asignaba a los reyes. Entonces, para ya mucho tiempo después, pero es importante ya poder avanzar de este siglo XVI al XVII,
la importancia de la institución que fue la Inquisición. Acuérdense que la Inquisición empieza precisamente en Francia, en España, pero concretamente en España es entre 1478 hasta 1834. Entonces, era otra cosa más que defender la fe contra quien sea y demás. El tribunal, el Santo Oficio, para fortalecer la fe, perseguir las herejías y prácticas judaizantes. Acuérdense que hay un pique, vamos a decir, una controversia entre España con los judíos por cuestiones de religión y cuestiones de migración. Entonces, era el pretexto para crear un brazo político, un brazo armado en el Tribunal del Santo Oficio, entonces, lo cual se hizo extensivo precisamente hacia las nuevas colonias. Evitar las prácticas idolátricas, como se menciona, y en un principio, pues bueno, unas compañías como la que estabas hablando antes de la grabación, como fue la Compañía de Jesús, como soldados de Dios, en su momento dijeron, vamos a apoyar a la Inquisición, como decir de buena fe, pero también se les voltearía la tortilla a los propios jesuitas cuando tiempo después él se sentirá en la Inquisición por ciertas prácticas así innovadoras que los consideran enemigos de la Iglesia y terminaron en su primer disolución en el año de creo que fue 1767, así aprox. Entonces, pero ya estamos hablando de los primeros 2 siglos de avanzada de la conquista, por así llamarlo. Aquí dejo mi intervención y dejo el tema a debate, compañeros. Gracias. Bueno, es que la verdad es que la participación de la Iglesia Católica en todo lo que viene a ser la historia virreinal fue determinante. Podemos decir que no se puede prescindir de su participación, muchas veces positiva, como va a ser el caso de tanto misionero que va a ayudar a los pueblos indígenas y los va a defender, como desde el punto de vista en lo que llamaríamos el alto clero. Y si nosotros revisamos la lista de los virreyes, vamos a ver que muchos virreyes eran altos eclesiásticos. Así es, sí, y lo que pasa es que, bueno, cuando se trata de amalgamar las distintas culturas, pues es fundamental lo que es una herramienta, un instrumento del poder, como en ese entonces era la religión, lograra consolidarse, lograra integrarse en el ideario de las sociedades conquistadas. Y hay relatos muy interesantes sobre las estrategias que utilizaron los evangelizadores, que no solamente fue a través de la palabra, digamos de la tradición oral, sino que comenzaron ellos mismos, eran muchas veces personas cultas, que sentían un verdadero asombro de ver la organización que tenían las sociedades prehispánicas, de su lenguaje, de sus costumbres, de su cultura. Nacho, te interrumpo tantito. No, ya hablaste mucho, sigo yo. No, es lo que hablamos antes o sea, eran doctores en teología. No todos llegaban a hacer ese rango. Como hablamos del máster, del doctorado en Derecho, o sea, de hecho Hidalgo se queda en el camino porque tenía que ir, bueno, esos años, siglos después, porque tenía que hacer esa residencia y todos esos estudios en Madrid, en España. Entonces, eran la mayoría, tú dices, gente muy preparada, un doctorado teologal. Entonces, en base a esa sapiencia, pues empezaban a delinear, ¿por qué no decir una planeación estratégica basada en el sincretismo, del que tú vas a hablar más al rato, para precisamente adoctrinar a esos nuevos pueblos? Y cosas muy interesantes. Han hecho relaciones sobre cuáles eran los libros más difundidos durante el periodo de conquista, digamos que durante desde la llegada de los primeros evangelizadores, que sabemos que eran franciscanos, que eran dominicos, y más tarde llegaron los jesuitas, que luego se vuelven muy poderosos por la gran labor que hicieron y los acabaron precisamente por eso desterrando. Pero se advierte que los evangelizadores, incluso en este interés de involucrar al indígena y de instruirlo y de volverlo un hombre culto bajo los cánones europeos, intentaron desarrollar un lenguaje escrito que fuera común, mediante pictogramas, que no tuvieron éxito, pero existen los antecedentes de estos evangelizadores que intentaron formar una especie de alfabeto que amalgamara el alfabeto de la escritura que nosotros conocemos, que tiene este origen románico, con
los signos prehispánicos de escritura. También se les empezó a instruir en latín. Había indígenas que hablaban mucho latín, y el antecedente incluso de uno de ellos que quería ser objeto, o iba a ser un objeto, digamos, de transacción para efectos de un trabajo, y él decía: es que a mí no se me debe de asignar un valor destacado por conocer latín. Muchísimos indígenas saben latín, hablarlo perfectamente. Entonces, aquí dejamos porque se nos acaba el primer bloque, doctor, y continuamos con temas muy interesantes sobre algunas estrategias que involucraron incluso niños para el adoctrinamiento en la fe católica. Perfecto, excelente. Y sí, y vamos a tratar de esa etapa tan especial que fue la época del sincretismo religioso. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando la relación entre el virreinato y la iglesia aquí en la Nueva España, o lo que hoy es México. Y hace un momento comentábamos acerca de que existen dos versiones al momento en que llegan los peninsulares, llegan los españoles a México. Uno, ya existía absolutamente bien fundada todo un panteón náhuatl que tenía principios fundamentales que podemos incluso encontrar ciertos paralelismos con lo que viene a ser el cristianismo. Por ejemplo, de acuerdo a la teoría cristiana, el mundo fue creado por Dios y hubo personajes importantes en ellos. De acuerdo a la visión, a la cosmovisión náhuatl, el mundo fue creado por los dioses. Aquí es en plural. Y aquí encontramos un aspecto muy interesante, que es la famosa leyenda de los 5 soles. Es decir, hubo 4 etapas anteriores a la que en el momento en que llegan los españoles se estaba dando en Tenochtitlan. Y bueno, pues también podemos decir que en la misma Biblia aparecen etapas diferentes, incluso antes del diluvio y demás. Aquí hay un aspecto muy interesante. Los mexicas tenían perfectamente determinados a sus dioses en cada una de las etapas. Tenían a los creadores, tenían a los que dominaban el universo, y tenían inclusive su propio infierno, su Mictlán, como le llamaban ellos. Podemos, por ejemplo, considerar al personaje principal que fue Huitzilopochtli, el cual nace en una situación muy especial que nada tiene que ver con la visión cristiana, pero que tiene cierto paralelismo. Encontrándose su madre limpiando el templo de los dioses, encuentra una bola de plumas, la guarda en su vientre, y cuando termina sus labores busca la bola de plumas y no está, pero ella está embarazada. Ha quedado embarazada de manera milagrosa. Su hija, la famosa Coyolxauhqui, la luna, une a sus hermanos, a los 400 urianos, para matar a su madre porque ha difamado, ha deshonrado, gracias Carlos, ha deshonrado a la familia. Y cuando están a punto de matarla, nace Huitzilopochtli, ya convertido en guerrero, y acaba con su hermana, con Coyolxauhqui, con la luna, la destruye y destruye también a los 400 urianos. Esto nos trae como resultado que ya tenían toda una visión religiosa completa, con dioses que estaban enfocados a cada una de las acciones de la vida humana. Había quien estaba para dioses de la lluvia, dioses de la agricultura, etcétera, etcétera. En eso llegan precisamente los españoles, que traen a su vez una religión perfectamente definida
y que tiene como principio el buscar, el encontrar una respuesta a lo mismo, a lo que viene a ser la idea del mundo, la explicación del mundo. Y aquí es donde chocan. Carlos, tú tenías una carta. Bueno, hablar de la primera carta es primero hablar del primer choque que tiene Fray Toribio de Belamente, conocido como Motolinía, con el primer precisamente inquisidor aquí, que era Fray Martín de Valencia. Hay una bronca ahí porque Fray Martín de Valencia tiene autoridad tanto en materia civil como en materia penal, una doble jurisdicción, y se prestaba a muchos excesos. Pero hay una carta que precisamente le dirige Fray Toribio de Benavente como justificando esa situación, precisamente al emperador Carlos V, sí, el de chocolate, quinto de Alemania, pero primero de España, para hablar un poquito mejor, ubicar mejor. Es un texto... Sacro Imperio Romano Germánico. Germánico, así es. Pero gracias por el acotamiento, Ignacio. Pero fíjense qué terrible mensaje para en pleno siglo XVI. Dice que se predique el santo evangelio por todas estas tierras. Estamos hablando del Nuevo Mundo. Los que no quisieran oír de grado el santo evangelio de Jesucristo, sea por fuerza, que aquí tiene lugar aquel proverbio: más vale bueno por fuerza que malo por grado. Nada más le faltó por decir, notifíquese y cúmplese, ¿verdad, Nacho? Entonces, pero así, con esa fuerza imperativa, con esa fuerza regia, pero hablando de realeza, de la potestad del rey. Entonces, eso a partir de ahí se prestó a muchos, entre este fenómeno del sincretismo, pero también a muchos abusos de poder, porque estamos hablando de la influencia del poder de la iglesia, haciéndose cómplice, de alguna manera, con el poder reinal y virreinal. Entonces, y dejo el comentario. De acuerdo, Carlos. Fíjate que el sincretismo se va a dar precisamente por esta carta que tú acabas de anunciar, por esa actitud que va a tomar la iglesia de convencer a como dé lugar a los indígenas de la religión cristiana. ¿Y qué pasa en ese preciso momento? Empiezan a combinarse los dioses. Es famoso porque esto lo narra, y no es parte de la historia negra de España, lo narran a algunas gentes que pues, estudiaron, incluso misioneros, que dentro de las chozas, de las habitaciones de los indígenas, había un nicho en el cual al frente estaba la imagen de un santo católico. Por ejemplo, San Isidro Labrador. Esa imagen se aparecía cuando llegaba el misionero o llegaban españoles a ver esa casa, y ahí lo veían a San Isidro. Ah, no, pues esta familia adora a San Isidro, qué bien. Pero cuando salían, el indígena quitaba la imagen de San Isidro y aparecía la de Tlaloc, el dios de la lluvia indígena. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay muchas similitudes de dioses indígenas referente a santos católicos. Sí, doctor. Y así, por ejemplo, pues ya hablamos de lo que es Guadalupe y Tonantzin, u otras advocaciones de la Virgen María, representaciones, y como quien dice, le sacaban la vuelta y ponían por decir a Mayahuel, o sea, del maíz, a Xilonen, si me acuerdo, también de la cosecha, y así esos equivalentes, o sea, como decimos vulgarmente, para taparle el ojo al macho. Simplemente que no diga nada, es como cuando decimos, hacemos como que damos clase y los chavos hacen como que nos ponen atención, hacemos como que les pagamos a nuestros trabajadores y hacemos nosotros como que trabajamos. Es un esquema de simulación, pero llegó momentos muy críticos, obviamente, que es cuando es detectado ese esquema y ahí se aplicaban toda la fuerza del Estado. Por eso lo peligroso de esta Inquisición, como el tema central del poder de la Iglesia, era que tenía una doble jurisdicción, como civil y como penal. Y en cuanto a lo penalizado, pues se venía como un delito de blasfemia. Y un sistema probatorio, pues bastante cargadito, eran las famosas ordalías. Tú dime que eres santo y puro, si te avienta un balde de agua y no te mojas, pues eres satánico. Si te mojas, eres satánico. Si estás seguro, quiere decir que tienes la razón. Así una visión muy enana de las cosas. Se prestó para muchos abusos. Ya no digamos que entre los abusos, pues que a lomo de indio, mulato y demás, pues se construyeron también
templos así barrocos, muy hermosos. Maravillosos, pero bueno, ese es otro tema. De hecho, es muy interesante hasta desde una perspectiva biológica, ¿no? A mí siempre me gusta recordar que los seres humanos, ante todo, somos primates y somos del mismo reino que el orangután y que el babuino y que... Entonces, las religiones encuentran un origen biológico en el lóbulo temporal del cerebro, eso está demostrado. Hay estudios que establecen que estimulando mediante electrodos finos ciertas regiones del lóbulo temporal se producen experiencias religiosas. ¿De dónde voy con esto? Por ejemplo, las sociedades prehispánicas, ya lo relatamos en el programa anterior, eran sociedades originales, que no encontraban su origen o influencias de manera próxima en las culturas que regían el mundo conocido en ese momento. Y sin embargo existen muchos paralelismos entre figuras religiosas de las sociedades prehispánicas y las que prevé el catolicismo, que no hay que perder de vista que el catolicismo no es otra cosa que un fruto de un sincretismo de un sincretismo milenario. Hay quienes encuentran identidad, pues sí, por ejemplo, judeo-cristiano. ¿Cómo te gusta interrumpir, Carlos Huerta? Hay quienes hablan, por ejemplo, de esta analogía entre Isis y la Virgen María, incluso, esta es un poquito más difícil de cuadrar, pero entre Dioniso y Jesucristo. Incluso cuando hablan del papel del vino que tenía, o que esta conversión que hace del vino Jesucristo en el relato bíblico es para situarse en un plano superior a Dioniso. Y bueno, podemos encontrar el rol de la diosa madre en casi todas las culturas y en casi todas las cosmovisiones. Se encontraba Isis, se encuentra la Virgen María, y aquí estaba Tonantzin o Coatlicue. Entonces, ese es el punto. Lo que yo quería aportar era que muy probablemente, por eso todas las religiones encuentran aspectos en común. El infierno estaba en Mictlán. Claro, salvando lo que debe ser salvado. ¿Por qué? Porque precisamente, como es sujeto de una originalidad, y después de todo, sí creo que como individuos podamos formar cuestiones más o menos originales dentro del marco de razonamiento y de comprensión de la realidad que se nos da, pues lo cierto es que este sincretismo que se da no es algo nuevo. La diferencia, y es lo que ahorita estuvimos platicando en el corte, incluso consultando algunas fuentes, es que el sincretismo se da en la conquista de una manera estructurada, de una manera puntual, con fines netamente, incluso se podría llamar pedagógicos, jurídicos y políticos, para poder ordenar a la población. Y llama la atención lo que comentaba el doctor, el hecho de que en cada pueblo se les quería imponer, y claro, en aras de respetar el poder, pues decían, sí, yo predico ya la fe al santo N, pero en realidad continuaban con las idolatrías prehispánicas, y al final de cuentas se consolida una mezcla de culturas. Es importante mencionar esto, que en un principio lo que sí funcionó desde el poder político, que fue cuando Hernán Cortés dijo, vamos a mandar construir aquí el centro del poder político donde antes era el Templo Mayor, no funcionó desde el aspecto religioso. Se dieron cuenta que el establecer capillas o iglesias en los lugares de culto, lo único que hacía era que aparentemente, lo mismo que comentaba el doctor, aparentemente se rindiera culto a las deidades que manda el catolicismo, pero luego encontraban ocultas en los templos las figuras de idolatría prehispánicas. Entonces lo que tuvieron que hacer fue demoler y situarlos a kilómetros de distancia, y también para individualizar un poco, porque generar una creencia homogénea en un territorio tan grande como el que gobernaba la Nueva España, el virreinato de la Nueva España, y en sociedades tan dispares, era imposible. Y entonces, para poder cumplir con esa encomienda, lo que se hace es adecuar incluso la religión mediante la adopción de santos patronos, que por eso es como una bandera religiosa que permite que cada una de las poblaciones atempere los principios religiosos de acuerdo a su sistema de creencias. No se les enseña a todos lo mismo, y por eso no es coincidencia
que todos los pueblos que fueron fundados durante la época de la conquista y durante la época virreinal tengan sus santos patronos y sus festividades en las que todavía permean muchas de las cuestiones o situaciones que imperaban en sus creencias antiguas. Yo aquí dejo mi intervención. Inclusive los nombres, por ejemplo, Santiago Tlatelolco, San Mateo Atenco, e inclusive lo que viene a ser las ceremonias en sí mismas. Todos aquí, por ejemplo, en la comarca lagunera somos testigos, antes del 12 de diciembre, varias semanas antes, cómo se adora a la Virgen de Guadalupe con festividades indígenas, es decir, los matachines, los danzantes. Ahora, llama mucho la atención, y así sería interesante un día que hagamos un las programa. reliquias, que son antecedidas de una serie de danzas, precisamente, se llega al rosario y luego se da una mezcla. Es más, de hecho, la reliquia como platillo es un símbolo de una mezcolanza de platillos y de culturas, porque no era el rito, no solo era la imagen, era también hacer ritos que practicaban y simulaban que creían a su vez, pero mantenían sus propias costumbres y empataban esas festividades, como ya lo vimos lo que pasó también con los romanos y con los primeros cristianos. Así Acá es. pasó exactamente lo mismo. Un pequeño detalle, perdón, porque es importantísimo. Y sobre todo que al conquistador le faltaban más tierras por descubrir porque era muy grande. Sí. No, o sea, por ejemplo, California, no se extraña que tengan muchos nombres a la región. San Francisco, Nuestra Señora de los Ángeles, San Diego. Modesto, San Isidro, Sacramento, entonces muchas veces asociadas a esta cuestión. Ahí dejo ahora sí mi intervención. Vamos a hacer una breve pausa, ya se nos acabó el tiempo, pero al regresar yo quisiera tocar dos temas centrales que son la combinación de religiones en el mundo con la mexica y también devolverle en buena medida lo que fue la razón de Fray Servando Teresa de Mier, que ya platicamos aquí de su famoso discurso del 12 de diciembre de 1808. Vamos a la pausa. Y cargo con esta El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. se hizo el mes de las rosas. Y bueno, fíjense con lo que comentábamos hace un momento en la parte de concederle a Fray Servando Teresa de Mier el razonamiento que hace ese famoso homilía del 12 de diciembre de 1808 frente al virrey y al arzobispo primado de la Ciudad de México, cuando dice que a la Virgen de Guadalupe ya se le adoraba desde hacía muchos siglos en ese mismo lugar, refiriéndose precisamente a la religión mexica, que tenía una virgen que adoraba, como lo acabamos de mencionar hace un momento en el bloque anterior. Y aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención, y a ver si nos ponemos un día a hacer un programa especial para combinar creencias religiosas. Por ejemplo, el caso de que los mexicas crecían en un lugar especial, profundo, donde iban los muertos, llamado el Mictlán, donde había dos personajes, Mitlateculi y Mitecatláhuatl, que eran esposos. Y nos recuerda el famoso Hades del griego, donde vivían precisamente Perséfone y el dios de la muerte de los griegos. Hades o Plutón también. Plutón, sí. Ahora bien, vamos a ver un detalle. Con relación a lo que decía Carlos hace un momento de que había que obligar a creer en los dioses o en los santos católicos, se dieron acontecimientos difíciles, problemáticos en esa época, como algo que nos quiere comentar precisamente Nacho, de un acontecimiento que sucedió en aquel entonces. Así es de las herramientas que utilizaban los evangelizadores para convertir a los pobladores en la fe católica.
Y el tema es, digo, sabemos que no se puede juzgar bajo la idea actual, que antes un niño de 12 o 13 años ya se encontraba pues probablemente casi a la mitad de la vida, ¿no? Porque digamos que la expectativa de vida era unos 30, 35 años. Pero lo cierto es que tan pronto como en 1527, no hay que olvidar que el virreinato se constituye formalmente y se consolida en 1535. Entonces esto quiere decir que antes de que existiera el gobierno virreinal formal, cuando todavía estaba la Nueva España bajo el gobierno de Hernán Cortés, que era como un gobernante que se autoimpuso y después fue reconocido gracias a las grandes riquezas que envió, que sabemos que vaciaron las minas de nuestro país durante 300 años y que realmente el territorio nacional fue la principal fuente de ingresos de la corona española durante el tiempo en que duró esta época virreinal. Pero bueno, en 1527 se da el caso que es conocido, muy conocido en el sur del país, de los niños mártires de Tlaxcala. Y se trata de tres personajes con dos historias distintas. El primero es San Cristóbal. San Cristóbal, a quien los frailes franciscanos conocían como Cristobalito, era hijo mayor de un cacique, el cacique Axtoquecatl, y de su primera esposa, Tlapaxiglotzin, y junto con sus medios hermanos, Bernardino, Luis y otro niño cuyo nombre se desconoce, fue enviado con los frailes más o menos en el año 1524, cuando llegaron los primeros franciscanos para evangelizar el territorio de lo que ahora es México, en ese entonces la Nueva España, pero la Nueva España no virreinal todavía. El punto es que quienes lo adoctrinan, lo convencen obviamente, pues es mucho más sencillo cuando se trata de niños, el inculcarles ideas. Por eso es tan importante que a los niños se les inculquen valores desde edades muy tempranas, porque es cuando se puede hacer y cuando sí dura. Luego, precisamente, Carlos, que es especialista en derecho penal, nos dirá lo difícil que es los sistemas penitenciarios realmente provocar un cambio de mentalidad en alguien ya formado, ¿no? Pero en cambio con los niños es sencillo instruirlos. Tienen una forma muy flexible, no nada más corpórea, sino también mental. Efectivamente, estos niños se convencen de que la fe católica era la verdadera y intentan, de manera noble, si se le quiere decir así, ayudar a su propia familia, convirtiendo a su padre. ¿Por qué? Porque el padre obviamente rendía un culto a las antiguas deidades y parte de los rituales era la embriaguez que se provocaba con pulque. ¿Qué es lo que hicieron? Primero lo trataron de persuadir mediante las palabras, pero las palabras no bastaron. Él seguía, pues era su religión de toda la vida y continuaba con sus rituales. Así es que Cristobalito, se le ocurre en mal momento tomar esta decisión. Rompe todos los ídolos que adoraba el padre y derrama el pulque con el que se embriagaba. ¿Y qué es lo que pasó? Se enfurecen los servidores del cacique, ¿sí? Y la madrastra de Cristobalito lo persuade para que lo corrija, y lamentablemente la corrección vino de esta manera. Lo convoca el padre a un cierto lugar en el que le dice que va a haber una festividad, y ya estando allí a solas con el niño, lo lesiona de mucha gravedad empleando un garrote y finalmente lo arroja hacia una hoguera. La madre biológica, la verdadera madre de Cristobalito, esto ya yo creo que parte de la mitología. Dicen que lo sacan de la hoguera y lo llevan a atender para intentar que mejorara. Al día siguiente, él en estado muy grave, me refiero al niño, a Cristóbal, manda llamar a su padre y le dice estas palabras según el rito. Insisto, le dice: padre, no creas que estoy enojado o que me iré rencoroso. Yo te perdono porque me has dado la gloria eterna. Y fallece. Esta es la primera historia de los tres niños mártires de Tlaxcala. La segunda es muy parecida y habla de San Antonio y Juan, que obviamente Antonio y Juan, igual niños de 12 y 13 años de edad, que fueron convocados para evangelizar
un pueblo de Tlaxcala que sabían que tenía creencias religiosas muy radicales, como lo que podemos ver actualmente, que sabemos que es hasta peligroso si algunos de los radioescuchas han tenido la oportunidad de ir a San Juan de Chamula, que advierten a los turistas, ni siquiera se te ocurra sacar fotografías, no se te ocurra hacer algún video porque aquí la gente no te van a demandar, te van a justiciar diferente, ¿no? Entonces, ese es el tema. Lo mismo pasaba en esta, imagínense si eso estamos ya en el siglo XXI, ¿cómo sería en el siglo XVI? Pues estos niños se les advierte del riesgo de martirio en caso de que aceptaran acompañar a los evangelizadores a ese lugar. El lugar se llamaba Tecali y resulta que también creo que lamentablemente los métodos no eran los más adecuados, ¿no? Porque la forma en la que pretendían evangelizar iniciaba mediante la destrucción de los ídolos. Entonces se metían a las casas, rompían los ídolos, fueron descubiertos y lo mismo, a uno de los niños con un garrote acaban con su vida, el otro les dice, no, es que tú acabas de cometer una injusticia, él era inocente, yo fui el que rompió los ídolos, pues también se la justician, los dos mueren. Y algo llama la atención y dos cosas muy importantes. Uno sí es quizá caer en este error de juzgar el pasado con criterios presentes, que es desde una perspectiva ética el involucrar menores de edad para tareas que se sabe que son peligrosas por sí mismas. Y el segundo, yo creo que aquí pues es muy discutible, hay posturas para las dos partes, porque quizá en el siglo XVI un niño de 12 o 13 años ya se consideraba capaz de querer y de entender. Este concepto de mayoría de edad y de esta teoría de que a los 18 años ya se sabe lo que se quiere y se tiene la capacidad de decir, pues incluso ni siquiera actualmente estamos de acuerdo, hay países en los que es a los 21, hay países en los que es a los 16, entonces eso es muy debatible. Lo otro, y esto sí ya lo podemos juzgar por criterios modernos, porque pasó en 1990, al beatificar a los niños mártires de Tlaxcala, Juan Pablo II, les dice a los niños que son un ejemplo de cómo se debe vivir. Eso sí, ya es otra cosa. Yo sí creo que a los niños se les deberían enseñar otras cosas y no que un ideal de la vida buena es que uno lo muelan a garrotazos por defender las creencias, ¿verdad? Pero bueno, no quise dejar de platicar estas anécdotas que son muy interesantes, que forman parte de todo este adoctrinamiento, y cedo la palabra a Carlos Huerta. Gracias, Nacho. Pues sí, mira, es que será muy cómodo, como les digo yo, cuando a veces enfrento debates con la propia familia, juzgar con la mano en la cintura, es decir, bajo la óptica actual. Pero sin embargo, ahí queda, Nacho, Luis Alberto, auditorio, como un hecho histórico, fáctico, jurídico, y no verlo desde esa perspectiva, sino como un hecho que bajo la visión del siglo XVI, 2500, de todos fueron despojados de su tierra y sus creencias. Como despojo, ahí queda. Ya las ópticas y demás, pues ya será otra cuestión bajo las leyes vigentes, tradiciones y también las condiciones ahí que se prestaron. Pero bueno, aquí el punto es que, como les dije hace rato, todavía les faltó a los conquistadores mucho terreno por descubrir. Entonces realmente la consolidación de la conquista, pues obviamente, pues siento que fácil les llevó un siglo, ya bien, y me refiero de conquista de todo el territorio. Hablaba yo de las Californias que estaban muy alejados y los nombres haciendo alegorías precisamente a cuestiones religiosas, advocaciones, y lo mismo pasó en Sudamérica, porque esto fue un fenómeno globalizado, hay que verlo bajo esa perspectiva. Derecho penal, derechos humanos, pues bueno, pues no se conocen como tal, pero sí fue una cuestión así muy, muy tremendo. Ahora, hay que hablar otra cosa también de la iglesia. Será padre también hacer una serie de sagas sobre la escisión de la iglesia, precisamente el gran cisma, el protestante, claro, con el debido respeto a las diversas creencias, pero ya ven esa iglesia fracturada. Lutero, Calvino, etcétera, las persecuciones que hablamos ahí en Inglaterra, el propio también Enrique VIII, que funda el anglicanismo por una cuestión personal, no dogmática. Entonces es muy interesante ese choque, y podríamos decir, lo comentamos en el corte, y quiero ser muy breve nada más para poder hablar de lo que fue Juan Juan de Zumárraga y todos los demás casos. También el propio catolicismo tiene su propio sincretismo. Si ahorita tú hablas de, por ejemplo, Baco o Dionisio, compararlo con Jesucristo por la ceremonia del vino, bueno, pues yo tengo mis datos de Sansón con Hércules, ¿por qué no decir Aquiles, pues, con el rey David? ¿Por qué no decir Perseo con
¿cómo se llama? Con Jacob, así que también anduvo en varias, buscando una misión divina. Fátima, la advocación de María, era la hija del profeta Mahoma, que está muy vinculada con la tradición también judeo-cristiana. Entonces podemos encontrar una serie de coincidencias o diosidencias. Entonces ya venía una hibridización o un mix, vamos a decir, un mix-up de religiones, y llegar a una sociedad tan compleja y tan plural como era la prehispánica, los pueblos originarios. En otros casos ya dijimos, América del Norte, genocidio, exterminio, ya no digamos tampoco Chile y una que otra parte de la Argentina. Entonces, corrimos con mucha suerte, entre comillas, pero sí como hecho, la iglesia de sus excesos. Ahora, quiero retornar un poco a Fray Juan de Zumárraga, que era también un inquisidor. A él le toca precisamente el acontecimiento del hecho guadalupano, controvertido por unos, seguimos por otros, pero al final de cuentas se da esa situación de que, pues bueno, acepta esa creencia. No hay un documento que diga más que la tradición que vemos en los templos guadalupanos, que dice en latín, no se hizo esto con otra nación alguna. Queda como algo interesante, misterio, leyenda, pero como hecho, ahí está. Y es algo que trasciende en la fe de muchos mexicanos e iberoamericanos en todo el continente, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando de ese papel de la iglesia. Sí hubo muchos procedimientos. Tú hablabas de los mártires de Tlaxcala. Yo te diría muy brevemente: Juan Bautista Corbero por sus versos heréticos, Francisco Tejera por blasfemo, Pedro Hernández de Albor, Francisco Millán, sospechoso de judaizante, fíjense, hasta por volver implementar el judaísmo, Luis de Carvajal el Viejo. Y bueno, pues al final de cuentas un proceso muy largo, que también será parte del semillero entre los criollos y mestizos y demás para la que será las guerras de independencia. Ahí se los dejo como reflexión. Gracias. Sí, yo solamente cerrar, como digo, existen muchas analogías. Sabemos que el territorio americano pues fue conquistado en su totalidad a partir del siglo XVI y me refiero, aquí tenemos la Virgen de Guadalupe, está la Virgen de Luján en Argentina, Nuestra Señora de Copacabana en Brasil, la Virgen del Carmen de Maipú en Chile, Nuestra Señora de Chiquinquirá en Colombia, Nuestra Señora de los Ángeles en Costa Rica, la Caridad del Cobre en Cuba. Entonces prácticamente se utilizan las mismas herramientas. Yo respeto desde luego y para las personas que tienen esta fe y esta devoción, qué bueno que se tenga, pero lo cierto es que desde una perspectiva histórica existe esta coincidencia, más allá del misticismo o no misticismo, en que estas apariciones vinieron a consolidar una conquista ideológica que tuvieron que hacer los españoles. Y que son definitivamente algo vigente hoy en día, siglo XXI, en todos nuestros pueblos y en particular en México, tanto en lo que podría ser la población mestiza, que somos la inmensa mayoría de los mexicanos, como los mismos pueblos indígenas, los cuales aún hoy conservan muchas de sus tradiciones, afortunadamente, conservan muchas de sus creencias y de alguna forma influyen en nuestra manera de ser. Pues se nos acabó el tiempo, pero creo que todos tenemos mucho que platicar del virreinato. Yo les agradezco a Carlos Humberto Huerta Ochoa su participación. Muchas gracias, doctor. Puestos para la que sigue. A Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Gracias, doctor. Gracias, Carlos. Y gracias al auditorio. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en grabación, y a ustedes, estimadas amigas y amigos, los esperamos el próximo sábado 17 de febrero. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.